En un mundo donde los sueños parecen imposibles, surge un hombre que todavía inspira a millones: Walt Disney. Un hombre que redefinió la fantasía, transformó la industria del entretenimiento y demostró que incluso desde el fracaso más profundo se puede volver a conquistar el mundo. Hoy, en el Olimpo del éxito, exploraremos su odisea, cómo levantarse de la bancarrota, luchar contra las traiciones y construir un imperio eterno. Mucho antes de que el mundo pronunciara la palabra Disney con asombro, hubo un niño llamado Walter Elias Disney. Nació en Chicago en 1901 en una familia trabajadora y sin lujos. Su infancia estuvo marcada por el esfuerzo, el sacrificio y la necesidad de buscar oportunidades donde nadie más las veía. Apenas supo sostener un lápiz, comenzó a dibujar. Sus primeros trazos no eran arte refinado, sino una puerta de escape. El dibujo le ofrecía un refugio, un universo propio donde los problemas parecían más pequeños y los sueños más grandes. En cada línea, Walt trazaba la semilla de algo grandioso. Su pasión ardía con la fuerza de un Prometeo moderno, robando el fuego de la imaginación para encenderlo en su mente. La juventud de Walt estuvo marcada por la perseverancia. A los 16 años mintió sobre su edad para unirse a la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Allí, en Europa, condujo ambulancias y pintó caricaturas en el costado de los vehículos, llevando un poco de humor a los soldados que convivían con la muerte. A su regreso a Estados Unidos sintió que el mundo esperaba de él una vida común, un empleo estable, un sueldo seguro, pero Walt no era común. Él se negaba a enterrar su talento en un escritorio gris, soñaba con animar dibujos, con darles vida, y para lograrlo necesitaba romper las reglas, arriesgar, arruinarse si era necesario. Así fundó su primer estudio, Laugh-O-Gram Films. Con apenas unos dólares y un puñado de socios comenzó a producir pequeñas animaciones que apenas alcanzaban para sobrevivir. La pasión era inmensa, pero el dinero escaso. Sin embargo, Walt estaba convencido de que podía lograrlo, que ese arte tenía futuro. Laugh-O-Gram Films parecía el sueño cumplido de Walt Disney. Pero detrás de cada sueño acecha la pesadilla. La empresa no lograba generar suficientes ingresos para cubrir los gastos y las deudas crecían cada mes. Los distribuidores de sus películas incumplieron contratos. Los pagos no llegaron. El joven Walt, sin apenas experiencia empresarial, intentó resistir. Vendió pertenencias, redujo personal y hasta trabajó sin cobrar. Pero todo fue inútil. En 1923, Laugh-O-Gram Films quebró. Walt Disney, con solo 21 años, se declaró en bancarrota. Muchos habrían renunciado en ese momento. Muchos habrían enterrado su talento. Pero Walt entendió que el fracaso no era su final, sino el inicio de una nueva batalla. Con un billete de tren y apenas $40 en el bolsillo, Walt decidió empezar de cero. Partió hacia Hollywood, la meca de los sueños. Allí lo esperaba su hermano Roy, que creía ciegamente en él. Juntos fundaron Disney Brothers Studio, y su primer gran golpe de suerte llegó con un personaje llamado Oswald the Lucky Rabbit, un conejo alegre y simpático que conquistó al público de la época. Pero el destino le puso otra prueba cruel. El distribuidor Charles Mintz se apropió de Oswald a través de una cláusula legal, robándole la propiedad intelectual y contratando a la mayor parte de su equipo. Otra traición, otra caída. La mayoría se hubiera rendido, pero Walt decidió de nuevo transformar el dolor en oportunidad. Juró que jamás volvería a perder el control sobre sus creaciones, y fue en ese momento cuando la chispa de su mayor legado empezó a encenderse. En 1928, después de perder a Oswald, Walt decidió crear un personaje nuevo, uno que fuera completamente suyo, que no pudiera serle arrebatado, una figura simple, cercana, con un espíritu alegre y valiente. Así nació Mickey Mouse. Mickey representaba a la perfección el alma de Walt Disney: optimismo, creatividad y resiliencia frente a la adversidad. Y aunque los primeros distribuidores no creían que un ratón pudiera gustar al público, Walt apostó con todo su corazón. Steamboat Willie, el primer cortometraje sonoro con Mickey, arrasó en los cines. Fue un antes y un después en la animación y marcó el nacimiento oficial del imperio Disney. Era como si Walt, después de todas sus derrotas, finalmente hubiera encontrado su Ítaca personal.
Walt Disney no se conformó con triunfar una sola vez. Su obsesión por mejorar lo llevó a innovar sin descanso. Mientras otros estudios repetían fórmulas, él se lanzó a crear el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves y los 7 enanitos. Nadie apostaba por esa locura. Un largometraje animado parecía imposible de sostener, costoso, arriesgado, hasta lo llamaron la locura de Disney, pero Walt confió en su visión, arriesgó todo, hipotecó su casa, convenció a su equipo de soñar con él. En 1937 Blancanieves se estrenó, el público aplaudió de pie, fue un éxito absoluto que salvó al estudio y que definió para siempre la animación como arte y como negocio. Disney se transformó en leyenda. Tras el éxito de Blancanieves, Disney no se durmió en sus laureles. Llegaron películas inolvidables: Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi. Cada una suponía un nuevo riesgo, una apuesta técnica y artística aún más alta. Walt creía firmemente que la creatividad debía evolucionar sin miedo. No todo salió perfecto. Algunos proyectos no recuperaron la inversión esperada, pero el espíritu de Walt no se quebró. Entendía que la innovación traía golpes y que el fracaso era parte esencial del aprendizaje. Para él, la mayor tragedia sería dejar de intentarlo. Sus estudios crecieron, sus personajes llenaron las salas de cine y Walt comenzó a soñar en grande, mucho más allá del cine animado. En 1955, Walt inauguró Disneyland, un parque temático nunca antes visto. Para él no era solo un negocio, era la materialización de su mayor sueño, un lugar donde niños y adultos pudieran entrar a la fantasía y sentirla real. Le dijeron que estaba loco, que nadie pagaría por vivir en un parque de atracciones tan grande. Pero Walt respondió con una frase legendaria: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y así nació el lugar más feliz del mundo. Disneyland se convirtió en un fenómeno global, transformó la industria del entretenimiento familiar y puso la primera piedra de lo que hoy es el imperio Disney. Para Walt, el parque Disneyland no era un punto de llegada, sino el inicio de algo aún mayor. Soñó con crear una ciudad del futuro, Epcot, una comunidad experimental donde las ideas más innovadoras pudieran ponerse a prueba, mejorando la calidad de vida de las personas. Aunque no vivió para haber completado el proyecto como lo había concebido, sembró la semilla de una mentalidad futurista, donde la creatividad, la tecnología y el bienestar se combinaran para hacer la vida más plena. Su legado no solo cambió el cine y los parques, también inspiró a generaciones de ingenieros, arquitectos y visionarios. Ese espíritu sigue vivo, atreverse a pensar en grande, a romper límites, a desafiar la tradición. Eso hace de Walt Disney un auténtico titán del emprendimiento. En 1966, Walt Disney falleció a los 65 años, dejando inconclusos muchos de sus sueños. Su partida fue un golpe para quienes lo admiraban, pero también un recordatorio de que el verdadero héroe deja huellas que otros seguirán. En su vida se esconden lecciones eternas: levantarse tras cada caída, compartir la visión con un equipo, defender la creatividad por encima del dinero rápido y no temer soñar en voz alta. Hoy, más de medio siglo después, su imperio sigue creciendo y su espíritu inspira a millones de emprendedores a creer que la magia es posible siempre que el esfuerzo y la pasión acompañen al sueño. Lo más asombroso de la historia de Walt Disney no es solo el tamaño de su imperio, sino su capacidad de trascender el tiempo. Sus historias siguen vivas, sus personajes se reinventan con cada generación y sus parques reciben millones de visitantes cada año. Muchos fundadores desaparecen junto a sus empresas, pero Walt sembró tan profundamente su visión que su legado continúa expandiéndose, creando oportunidades, inspirando a artistas, ingenieros creativos y emprendedores en todo el planeta. ¿Cuál es la verdadera magia? Que las personas todavía sueñan, que todavía creen que lo imposible es posible, que aún quieren volver a ser niños, al menos por un instante. Hoy en el Olimpo del Éxito rescatamos la historia de Walt Disney para recordarte que cada héroe emprendedor pasará por batallas, por fracasos, por traiciones y momentos donde la fe se tambalea, pero también verá recompensas más allá de sus propios sueños si es capaz de resistir. Como Odiseo regresando a Ítaca, Walt encontró su propio reino después de recorrer un viaje lleno de monstruos, aliados y milagros. Su vida nos enseña que un verdadero visionario no teme perderlo todo si con ello gana la oportunidad de intentarlo una vez más. Así que si tú también tienes un sueño, cuídalo, protégelo, defiéndelo y trabaja día tras día para construirlo, porque los imperios nacen de un ápice, de una chispa,
de una idea que nadie más ve excepto tú. Suscríbete y acompáñanos en el Olimpo del éxito. Aquí forjamos héroes que se atreven a soñar.